Mi nombre es Lucas, tengo 33 años. Estaba a punto de casarme con Valeria, 30, después de 3 años juntos y 8 meses de compromiso oficial. Ella siempre había sido encantadora, pero su familia, bueno, su familia era otra historia. Su padre, don Federico, es dueño de varias galerías de arte y maneja negocios que no terminan nunca. Su madre, Claudia, es una influencer de la lifestyle que nunca pierde oportunidad de mostrarse perfecta en redes. Antes de darme el dinero para la compra de nuestro departamento, insistieron en que firmáramos capitulaciones matrimoniales. Lo entiendo, es su mundo, son muy cuidadosos con el dinero. Pero algo en mi instinto me decía que debía ser cauteloso. Por eso, antes de sentarme a firmar, coloqué mi celular discretamente sobre la mesa, grabando cada página, cada detalle. Mientras repasábamos el documento, Valeria parecía concentrada, asintiendo y sonriendo como siempre. Todo parecía normal, demasiado normal. Entonces pasó. Se levantó, diciendo que iba por agua, llevándose las hojas con ella. La miré mientras se alejaba y sentí un leve escalofrío. Volvió con las páginas en la mano y siguió firmando. Pero algo no cuadraba. Algo en su forma de mirar el documento, en cómo doblaba las hojas, hizo que mi corazón se acelerara. No podía explicarlo todavía, pero su actitud me decía que algo estaba cambiando justo delante de mí. Y ahí estaba yo, grabando en silencio, sin saber que lo que tenía en mi teléfono sería la clave para todo lo que estaba por venir. Esa mañana, antes de salir de casa, abrí Instagram por costumbre y me detuve en seco. Valeria había publicado una historia. Allí estaba ella, sonriendo como siempre, sosteniendo las capitulaciones matrimoniales. El texto era claro: por fin logré arreglar las capitulaciones a mi favor. Mi papá jamás descubrirá nada. Ja ja ja. Sentí que el mundo se me venía encima. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. Todo lo que había grabado el día de la firma ahora cobraba un sentido aterrador. No podía creer que hubiera sido tan descarada, tan fría. Esa sonrisa inocente en la foto me heló la sangre. Era la misma sonrisa que usaba para ocultar sus verdaderas intenciones. Me senté en el sofá, respirando con dificultad, tratando de que el mareo de incredulidad no me venciera. Cada pensamiento me daba vueltas como una tormenta. ¿Cómo había podido planear algo así con tanta frialdad? ¿Durante cuánto tiempo había estado manipulando todo a sus espaldas? ¿Y si había otras mentiras escondidas, más allá de las capitulaciones? Corrí al archivo de vídeo en mi celular y lo reproduje. Ahí estaba, grabado sin cortes. Valeria se levanta por agua, se lleva las hojas y al volver, continúa firmando como si nada hubiera pasado. Pero las hojas que traía de regreso no eran las mismas. La impresión era diferente, los números de página cambiados. Había sustituido el documento completo mientras yo confiaba en que todo estaba en orden. El nudo en mi estómago se hizo más grande, casi imposible de soportar. No era solo una broma ni un error, era un fraude en toda regla. Y ella, orgullosa, lo estaba presumiendo en redes sociales, como si fuera un logro. Me sentí traicionado en lo más profundo. La persona con la que había planeado compartir mi vida me había engañado de la manera más descarada posible. Sabía que tenía que actuar rápido. No podía dejar que un documento manipulado arruinara mi futuro, ni permitir que Valeria se saliera con la suya mostrando esa impunidad frente al mundo. Mi mente se llenó de estrategias, de pasos legales y pruebas que debía recopilar. Cada segundo contaba. Si borraba la historia o intentaba manipular otras pruebas, todo se perdería. No solo se trataba de la boda ni de las capitulaciones. Esto era un asunto de principios, de dignidad y de justicia. Tenía que documentarlo todo, proteger mi integridad y, sobre todo, entender hasta dónde llegaría Valeria para salirse con la suya. Sentí una mezcla de rabia, miedo y una determinación fría que nunca antes había experimentado. Finalmente, respiré hondo y apreté los puños. Era momento de enfrentarlo. No solo por mí, sino para que nadie más pudiera ser engañado de esa manera. El temblor de esa mañana no desapareció en todo el día. Cada vez que recordaba la historia de Valeria en Instagram, la sonrisa burlona y su comentario arrogante, sentía una mezcla de ira y vértigo. Sabía que no podía reaccionar impulsivamente, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Cada minuto contaba. Decidí que lo primero era contar con alguien que supiera cómo actuar. Llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, un hombre experimentado con quien había tratado algunos asuntos menores anteriormente. La llamada fue breve, concisa, y le pedí que nos viéramos de inmediato. Mientras me dirigía a su oficina, repasaba mentalmente cada detalle, la fecha de la firma,
el momento exacto en que Valeria se levantó por agua, cómo había intercambiado las hojas y la publicación que acababa de descubrir. En la oficina de Ramírez, extendí todo sobre la mesa: el vídeo del teléfono, capturas de pantalla de la historia de Instagram, un registro con hora y minuto de cada evento, y mis notas personales describiendo lo que había sentido y observado. El abogado me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, mientras tomaba apuntes meticulosos. Lucas, dijo finalmente, esto es grave. No solo se trata de un intento de fraude en un contrato prematrimonial, sino que además hay evidencia pública de su intención de manipular el documento. Esto nos da ventaja. Podemos actuar rápido para proteger tus derechos y neutralizar cualquier intento de ella de beneficiarse de forma ilícita. Sentí un alivio momentáneo, no estaba solo en esto, pero también un peso enorme cayó sobre mis hombros. Ramírez me explicó los pasos legales a seguir. Primero, asegurar la propiedad que compartíamos. Segundo, documentar toda la evidencia de manera formal. Y tercero, preparar un borrador de demanda civil y notificación para Valeria si no cooperaba voluntariamente. Regresé a casa decidido a tomar medidas inmediatas. Llamé a la compañía de cerraduras y programé un cambio completo de cilindros. Durante 6 meses, habíamos compartido el departamento, pero Valeria no estaba en el contrato de arrendamiento, así que legalmente tenía derecho a impedir su acceso si yo lo decidía. Mientras los técnicos trabajaban, sentí un alivio extraño al ver que, por primera vez en horas, podía controlar al menos un aspecto de la situación. Luego, bloqueé a Valeria de todas las redes sociales y apps de mensajería. Cada notificación que llegaba de ella podía ser un intento de manipulación o chantaje emocional. No podía permitirme distraerme. Mientras lo hacía, me di cuenta de que el control emocional sería tan importante como el legal. Cada mensaje que enviara podía ser usado en mi contra o, peor, ser una trampa. Me senté en el sofá y revisé otra vez el vídeo, cuadro por cuadro. Era casi surrealista, la forma calculada en que Valeria manejaba las hojas, su expresión, la seguridad con la que fingía inocencia. Todo apuntaba a premeditación. Y, lo peor, parecía disfrutar del riesgo, de la idea de salirse con la suya sin que nadie lo notara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era solo un fraude, era un juego peligroso, y yo era el objetivo principal. Durante las siguientes horas, elaboré un plan mental: documentar todo con fecha y hora, mantener pruebas físicas y digitales, coordinarme con el abogado, y no permitir que Valeria tuviera la menor oportunidad de adelantarse. Cada paso debía ser meticuloso. No podía permitirme un solo error. Una equivocación podría costarme la propiedad, la reputación y, sobre todo, mi tranquilidad. Al caer la tarde, mientras revisaba de nuevo el correo electrónico donde Ramírez había enviado instrucciones y referencias legales, sentí una mezcla extraña de agotamiento y determinación. Estaba metido en un laberinto emocional, pero por primera vez en ese día sentí que tenía un plan, un control parcial sobre una situación que, hasta hace unas horas, me parecía completamente fuera de alcance. Aquella noche no pude dormir del todo. Cada crujido del edificio me hacía imaginar que Valeria podría intentar algo, entrar sin permiso o manipular evidencia. Revisé una vez más mi teléfono, asegurándome de que todo estaba respaldado en la nube, y pensé en la confrontación que se avecinaba. Esto no terminaría pronto, ni sería fácil, pero estaba decidido. Haría todo lo necesario para proteger lo que era mío y asegurarme de que Valeria pagara por cada maniobra. Y, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de mi ventana, supe que nada volvería a ser como antes. No pasó ni una tarde desde que le mostró al licenciado Ramírez las pruebas cuando escuché golpes en la puerta. Al principio pensé que era un repartidor o algún vecino. Tengo la costumbre de desconfiar de los ruidos, pero al mirar por la mirilla supe al instante quiénes eran: Valeria, su madre Claudia y su hermana Ana, formando esa fila perfecta de indignación y teatro que ya conocía demasiado bien. Abrí la puerta con la cadena puesta. La vez anterior, cuando cambié la cerradura, dejé la cadena a propósito. Necesitaba mantener la distancia física y simbólica. No entraron, se quedaron en la acera con las cajas de cartón vacías a sus pies, poniendo cara de víctima ofendida. Lucas, dijo Valeria, con esa voz suave que había aprendido a usar para manipular, ábreme. Tenemos que hablar. Es una locura lo que estás haciendo. Claudia, la madre, tomó la delantera. Sus ojos buscaban a mi alrededor como si inspeccionara objetos que pudiera usar para acusarme de desorden, culpa o maldad. Ana, la hermana, clavó la mirada en mis manos, como si esperara que volviera a darles lo que siempre esperaron: sumisión. Les dije la hora exacta, 1 hora para llevarse todo lo que quisieran. Lo dije despacio, sin gritos, sin sarcasmo. La única arma que quería mostrar era la evidencia, el vídeo, las capturas,
la notificación certificada que mi abogado les había mandado. Todo estaba sobre la mesa de la sala, visible desde la puerta. Ella lo vio. Sus hombros se tensaron. Primero intentaron el soborno de madre e hija. Valeria fingió llanto, con la voz quebrada. Por favor, Lucas, no hagas esto público. Papá se va a enterar y no quiero que se avergüence. Por favor, por mí. Sus manos temblaban de actuación. Claudia sacó esa sonrisa pulida que usa en eventos y trató de comprarme con palabras elegantes. Cariño, tú y yo podemos arreglar esto sin que se vuelva un escándalo. Pensábamos en ayudarte con el enganche del departamento, la boda, lo último que queremos es escándalo. Sonó a amenaza envuelta en cortesía. No funcionó. No porque fuera cruel o triunfante, sino porque por primera vez lo que me movía no era el orgullo sino la seguridad de que había hecho lo correcto. Les expliqué, calmado, que lo que habían visto en redes y lo que había grabado no era una broma, era un delito. Les hablé de la notificación, de la denuncia que se avecinaba si intentaban borrar pruebas, de las consecuencias legales. Les hablé con la voz de alguien que ya no suplica, informa. Valeria intentó otra táctica, la vergüenza pública. Comenzó a gritar, a decir que yo la había echado sin aviso, que era un ingrato que la dejaba en la calle. Ana repitió el mismo guión de siempre, no es justo, tú siempre te las arreglas, ¿cómo nos vas a hacer esto? El vecindario comenzó a asomarse. Sentí esa mezcla familiar de rabia y vulnerabilidad, me hubiera gustado gritar, tirar las cajas al suelo, hacer espectáculo. Pero sabía que cualquier reacción descontrolada podía volverse mi contraataque, tarjetas de visita, comentarios mal interpretados, versiones manipuladas. Por eso saqué el teléfono y empecé a grabar. Grabé las voces, las amenazas veladas de Claudia sobre que podían hacer los contactos de su marido, el llanto teatral de Valeria. Grabé cómo Ana intentaba convencer a una vecina para que firmara una declaración falsa sobre supuestos problemas de convivencia, lo vi con la cámara del timbre y lo añadí al archivo. Todo quedó documentado, su presión, sus intentos de amedrentamiento, el movimiento mecánico de cargar cajas en la camioneta. Era irónico. Quien acusaba de fraude estaba actuando como si pudiera cometer 1000 más para salirse con la suya. Llegó un momento en que Claudia cruzó una línea. Empezó a amenazar con demandarme por daños morales y a insinuar que mi reputación quedaría arruinada si esto se hacía público. Le respondí sin perder la calma, que no tenía miedo de demandas vacías, que mi abogado ya había visto el vídeo, que si querían pelear por su dinero, la vía correcta era un juzgado, no el acoso en mi puerta. Sus mejillas se enrojecieron, su estrategia de intimidación no surtió efecto. Pidieron un tiempo adicional, que por favor les diera una oportunidad para arreglarlo en familia. No podía confiar en arreglos familiares que implicaran encubrir un delito. Les di exactamente 1 hora y les repetí que la hora empezaba entonces. Empezaron a empacar. Vi cómo cargaban abrigos, cojines ridículos y perfumes caros, cómo Ana intentó llevarse algunas plantas que yo había comprado, cómo Valeria miraba mis libros como si buscara algo que pudiera usar para cambiar la historia. Todo eso lo grabé. Cuando se fueron, cerré la puerta con un portazo que no fue de ira sino de alivio. Miré por la ventana y vi la camioneta arrancar, las luces traseras se perdieron entre el tráfico. Me quedé en la puerta un rato largo, la mano todavía apoyada en el picaporte, escuchando el silencio como si fuera una recompensa. Esa noche no celebré. No había gloria en ver a tu vida convertida en escena. Sentí un cansancio profundo, un hueco que ni la justicia podía llenar del todo. Pero había algo que antes no había sentido, la certeza de que, cuando me había plantado, no lo había hecho por orgullo, sino por justicia. Esa certeza me dio una paz fría, como la calma que viene después de haber tomado una decisión irreversible. Me fui a la habitación, revisé una vez más cada archivo, cada copia, y envié todo a la nube con redundancia. No por paranoia, sino por responsabilidad. Sabía que el camino sería largo, con ataques bajos y momentos de incertidumbre. Pero también sabía que había resistido la primera embestida sin romperme. Y mientras las luces de la calle parpadeaban, pensé en lo que había perdido, el sueño de una boda, la imagen de una familia perfecta, la comodidad fácil. Lo acepté. Me quedé solo con la sensación agridulce de haber hecho lo correcto y el peso enorme de las consecuencias que vendrían para todos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los primeros ataques directos. Todo empezó con llamadas y mensajes de don Federico, el padre de Valeria. Primero eran sutiles, Lucas, esto puede resolverse entre nosotros, sin hacer ruido. Luego se volvieron más insistentes, casi intimidantes, no sabes con quién te estás metiendo, chico. Mejor piensa bien lo que haces. Mi instinto inicial fue responder con enojo,
Pero respiré hondo y recordé lo que Ramírez me había dicho: toda comunicación debe ser documentada y filtrada por nosotros. No hables directamente con ellos. Seguí su consejo al pie de la letra. Cada llamada la dejaba sonar hasta el buzón de voz, cada mensaje lo guardaba en una carpeta cifrada, listo para presentarlo como evidencia si la situación escalaba. Claudia también entró en escena, pero de manera diferente. Sus mensajes en WhatsApp parecían más suaves, casi persuasivos, con emojis y frases que pretendían suavizar la amenaza. Lucas, no quiero que esto se haga feo, piensa en tu reputación, en tu vida social, en tu trabajo. Cada palabra estaba calculada para hacerme dudar, para hacerme sentir culpable, como si yo fuera el agresor por exigir justicia. Pero no lo era. Lo sabía. La grabación, las fotos, los correos electrónicos, todo estaba de mi lado. Lo que más me desconcertó fue el silencio estratégico de Valeria. No me contactaba directamente, pero de vez en cuando aparecía en redes publicando historias ambiguas, una foto con un pie de foto que decía nada dura para siempre, ni la verdad ni la mentira. Todo estaba pensado para sembrar dudas, para generar miedo en mí y en quienes me rodeaban. Incluso sus amigos comenzaron a mandarme mensajes indirectos, como si fuera yo el que había hecho algo mal. Mi abogado y yo nos sentamos a planear cada movimiento. Decidimos registrar todas las llamadas y mensajes, recopilar las publicaciones de Instagram y cualquier testimonio de vecinos que hubiera visto la confrontación en el departamento. La idea era construir un expediente sólido, no solo para protegerme, sino para que nadie pudiera decir que había actuado impulsivamente o sin pruebas. Mientras tanto, en lo personal, sentía una mezcla de agotamiento y determinación. Cada amenaza era como una descarga eléctrica, provocaba miedo, pero también me hacía más consciente de que había tomado la decisión correcta. Me obligaba a ser más meticuloso, más frío en mis acciones, más estratégico. Aprendí a anticipar movimientos. La familia de Valeria intentaría manipular, difamar y desacreditar. Yo debía documentarlo todo antes de que pudieran actuar. La tensión escaló al siguiente nivel cuando recibí un correo electrónico firmado digitalmente por un despacho de abogados de Valeria, con tono formal y amenazante, sugiriendo que si no resolvía la situación pronto, emprenderían acciones legales contra mí por supuestas calumnias y daño moral. No estaba sorprendido. Ramírez me recordó que esto era exactamente lo que esperábamos, una combinación de presión psicológica y amenazas legales vacías. Me mantuve firme, contestando únicamente a través de él, sin caer en provocaciones, asegurándome de no darles la oportunidad de torcer la verdad a su favor. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de la confrontación en la puerta del departamento, entendí que el conflicto no se trataba solo de documentos o dinero. Se trataba de poder, de control y de manipulación emocional. Cada mensaje, cada llamada, cada publicación en redes era un intento de revertir la realidad. Pero yo tenía algo que ellos no: evidencia irrefutable y la certeza de que había actuado conforme a la ley y a mis principios. Sentado frente a la computadora, viendo la secuencia de mensajes amenazantes, respiré hondo y tomé nota de todo. Este era solo el inicio de la batalla. Una batalla que no sería rápida, ni cómoda, ni agradable, pero que tenía que ganar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma calculada. Sabía que, pase lo que pase, la verdad estaba de mi lado. Nunca imaginé que una historia personal pudiera convertirse en un circo público tan rápido. Todo comenzó una mañana, cuando recibí la notificación de que Valeria había publicado un post en su perfil de Facebook. Su mensaje era contundente y despiadado. Me acusaba de ser un exnovio controlador, abusivo y manipulador. Sus palabras iban acompañadas de fotos nuestras fuera de contexto, mensajes privados seleccionados cuidadosamente y comentarios insinuando comportamientos que nunca existieron. Mi primera reacción fue una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía difamarme de esa manera cuando yo tenía evidencia de todo lo que había sucedido? Me obligué a respirar y a pensar estratégicamente. Ramírez me dijo de inmediato: no respondas impulsivamente. Cada reacción tuya puede ser utilizada en tu contra. Documenta todo, captura cada publicación, cada comentario, cada interacción. Mientras hacía capturas de pantalla y descargaba vídeos y publicaciones, me di cuenta de la magnitud del problema. La historia se estaba viralizando. Amigos, conocidos y desconocidos comentaban, tomando partido sin conocer la verdad completa. Algunos mensajes eran agresivos, otros llenos de curiosidad morbosa, y otros claramente de apoyo a Valeria. Sentí como la presión social y mediática comenzaba a aplastarme. Entonces recibí la primera llamada del abogado de Valeria. Su tono era amenazante, con la intención de intimidarme y que aceptara resolver el conflicto fuera de los tribunales.
Pero lo que no sabía era que mi abogado tenía todo documentado: el vídeo de la firma, las capturas de sus historias en Instagram, los mensajes de amenazas de su familia y la cronología de todos los eventos. En menos de 24 horas, el abogado de Valeria renunció al ver la evidencia. Incluso ellos comprendieron que no podían torcer la verdad. Mientras tanto, la guerra en redes sociales no daba tregua. Comentarios hirientes y publicaciones malintencionadas aparecían en cada esquina de mi vida virtual. A veces me sentía exhausto y solo, como si estuviera atrapado en un juicio mediático donde todos eran jurado y nadie escuchaba mi versión. Pero cada vez que dudaba, abría la carpeta de evidencia y recordaba lo que realmente había sucedido: la firma manipulada, la confesión en Instagram, las amenazas, los intentos de soborno y coacción. Todo estaba allí, irrefutable. Mi estrategia se volvió clara: dejar que la evidencia hablara por mí. Ramírez envió cartas formales a cada plataforma donde se estaba difundiendo la información, pidiendo la eliminación de contenidos difamatorios, y notificó a la Fiscalía sobre la manipulación documental y las amenazas. Cada movimiento estaba calculado para protegerme legalmente y al mismo tiempo debilitar la campaña de difamación de Valeria. Lo más complicado fue manejar la presión emocional. Ver que personas que creía amigas dudaban de mí, sentir el juicio público sobre mi carácter, todo mientras lidiaba con la sensación de traición más profunda de mi vida. Cada notificación del teléfono era un recordatorio de la guerra que se había desatado: comentarios, publicaciones, mensajes directos, llamadas de antiguos conocidos preguntando qué había pasado. Todo esto mientras intentaba mantener mi vida normal, trabajar y dormir sin que el estrés me venciera. Sin embargo, había algo liberador en tener la verdad de mi lado. La evidencia no mentía. Cada vídeo, captura y registro era un testigo silencioso de mi inocencia y del fraude que Valeria había intentado cometer. Esa certeza me dio fuerza para continuar, mantener la calma y avanzar paso a paso, mientras la tormenta mediática rugía a mi alrededor. Al final del día, mientras revisaba una vez más los registros, comprendí que no se trataba solo de defenderme. Era una lección sobre cómo el poder de las redes puede distorsionar la realidad, y cómo la preparación y la evidencia pueden ser la única armadura contra la injusticia. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, me sentí seguro de que podía ganarla. Tras semanas de tensión, vigilancia y preparación, finalmente decidí pasar a la acción de forma definitiva. Con la ayuda de mi abogado, licenciado Ramírez, reunimos toda la evidencia posible: el vídeo donde Valeria manipulaba las capitulaciones, las capturas de sus publicaciones en Instagram y Facebook, los mensajes intimidantes de su familia, e incluso un registro cronológico de cada paso que había dado desde que descubrí el fraude. Cada detalle contaba, y queríamos que quedara todo claro ante la justicia. Presentamos la denuncia formal por fraude y falsificación de documentos. Desde el primer momento, la Fiscalía mostró interés en el caso. La claridad de la evidencia y la gravedad de los hechos les hizo tomarlo de inmediato. Recuerdo la sensación de alivio al escuchar que se abriría una investigación, aunque también un miedo profundo a todo lo que podría suceder después. No se trataba solo de un problema personal, sino de un asunto legal serio que podía cambiar muchas cosas. Mientras tanto, el caos alrededor de Valeria no hacía más que crecer. Su tercer abogado, al revisar la evidencia, renunció de inmediato. Parecía que nadie quería asumir un caso donde la prueba era tan irrefutable. El vídeo mostraba claramente cómo ella había sustituido las hojas de las capitulaciones mientras yo confiaba ciegamente. Su orgullo y su seguridad en que podría salirse con la suya ahora se volvían en su contra. Valeria, por su parte, mantenía su actitud desafiante en redes sociales, ignorando que cada publicación quedaba registrada y podía ser usada en su contra. La viralidad de la historia la convertía en un blanco público, pero yo me mantenía concentrado en lo legal. No era un juego: cada palabra, cada movimiento podía influir en el proceso. Durante los días siguientes, Ramírez y yo nos reunimos con la Fiscalía varias veces. Explicamos todo con detalle, respondimos a cada pregunta y proporcionamos copias de cada archivo. Fue agotador, pero también liberador. Finalmente estaba haciendo algo concreto, no solo defendiéndome de los ataques en redes o de las presiones familiares. Cada documento presentado era un paso hacia la justicia. Valeria seguía creyendo que podía manipular la situación, pero el sistema estaba ahora de mi lado. Sus actos descarados y la confianza con la que pensaba que podía salirse con la suya se estaban convirtiendo en la evidencia de su propia caída. Sabía que el camino legal sería largo y tenso, pero por primera vez en semanas sentí que la balanza empezaba a inclinarse hacia mí. El primer paso estaba dado: la denuncia estaba en manos de la justicia. Ahora quedaba esperar, prepararse y mantener la calma mientras la tormenta que Valeria había iniciado comenzaba a golpearla con la fuerza de la ley.
Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio tenso y noticias inesperadas. Apenas dormía, cada notificación del teléfono me hacía sobresaltarme. No sabía si sería otro intento de manipulación o una nueva amenaza velada. Sin embargo, esta vez, el miedo no me paralizaba, me mantenía alerta. La fiscalía actuó con una rapidez que no esperaba. Citaciones, notificaciones, requerimientos de documentos. Valeria fue llamada a declarar. Intentó, al principio, hacerse la víctima. Alegó que todo había sido un malentendido, que las publicaciones eran bromas y que yo estaba exagerando. Pero los fiscales no tardaron en mostrarle el vídeo completo. Ahí estaba ella, saliendo con las hojas en la mano y regresando con otras diferentes. Sin excusas. Sin cortes. Las cámaras no mienten. Su rostro cambió. Lo supe porque el licenciado Ramírez me lo contó después. El gesto altivo, la sonrisa condescendiente, se borraron en segundos. Por primera vez, entendió que aquello no era una discusión entre novios, sino un delito documentado. En cuestión de días, todo se desmoronó a su alrededor. Su padre, don Federico, intentó detener el proceso usando sus contactos, pero no funcionó. La fiscalía ya había ordenado una revisión de las propiedades y cuentas vinculadas al documento falsificado, lo que salpicaba incluso su nombre. Su reputación, antes impecable, empezó a agrietarse. Los medios locales comenzaron a hablar del caso. Algunos lo disfrazaban como un conflicto matrimonial con implicaciones legales, pero las redes no perdonan. Alguien filtró el vídeo, yo no, y se volvió viral. Los comentarios se dividieron entre la burla y la indignación. Valeria pasó de ser la novia perfecta de Instagram a un ejemplo de lo que la ambición puede destruir. Yo no disfrutaba verlo. A pesar de todo, dolía. Había amado a esa persona, y ahora la veía hundirse por sus propias decisiones. Pero también entendí algo, no puedes salvar a quien no quiere cambiar. Mi madre, que apenas sabía parte de lo sucedido, me llamó una noche. Hijo, a veces la vida te enseña con fuego lo que no quisiste ver con calma, me dijo. Y tenía razón. La investigación siguió su curso. Declaré varias veces más, y mi abogado insistía en mantener la calma. Ya ganamos sin levantar la voz, Lucas. Ahora solo hay que dejar que el proceso termine, me decía con esa serenidad que solo los años dan. Mientras tanto, Valeria desapareció de redes. Su madre cerró sus cuentas y su padre vendió una de las galerías. La familia que tanto se preocupaba por la imagen, ahora se escondía del reflejo. Una noche, recibí una carta certificada. Era del abogado nuevo de Valeria. Decía que ella quería llegar a un acuerdo para evitar más escándalos. Ni siquiera la abrí completa. La dejé sobre la mesa, tomé aire y sonreí. Ya no me interesaba negociar. No quería dinero, ni disculpas, ni venganza. Quería cerrar el círculo y seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. El juicio llegó más rápido de lo que imaginé. En menos de 6 meses, todo lo que había sido mi vida con Valeria se redujo a expedientes, firmas y declaraciones. La audiencia fue tensa, aunque breve. Su defensa intentó justificar la falsificación como un error por presión familiar, pero los peritos confirmaron que el cambio de documentos fue intencional. Cuando el juez leyó la resolución, no sentí triunfo, sino alivio. Valeria fue declarada culpable de fraude documental y falsificación de firma, con pena conmutada y obligación de restituir el valor económico de los bienes manipulados. Además, se le prohibió acercarse a mí o contactarme. No hubo lágrimas, ni gritos, ni aplausos. Solo un silencio que lo llenaba todo. El mismo silencio que queda después de un incendio, cuando las llamas ya se apagaron, pero el aire sigue oliendo a humo. Salí del juzgado sin mirar atrás. Afuera me esperaba el licenciado Ramírez, con su maletín y esa sonrisa contenida de quien sabe que la justicia, aunque tarde, llega. ¿Y ahora qué harás, Lucas? Me preguntó mientras caminábamos hacia el coche. Lo pensé un momento antes de responder. Vivir, dije. Y eso fue lo que hice. Vendí casi todas las cosas que tenía del antiguo departamento. Me mudé a un lugar pequeño, luminoso, sin fantasmas. Retomé un proyecto que había dejado años atrás, un taller de restauración de muebles. Era algo que me apasionaba desde niño, pero que había enterrado por miedo al que dirán, al no da dinero, al no es una carrera seria. El primer mes fue difícil. Dormía poco, trabajaba mucho y todavía me perseguían los recuerdos. A veces despertaba pensando que Valeria iba a entrar por la puerta con su sonrisa ensayada. Pero poco a poco,
El ruido en mi cabeza se fue apagando. Descubrí el poder de la rutina, lijar, pintar, reparar. Transformar algo roto en algo nuevo. En el fondo, eso hacía también conmigo mismo. Mi madre vino a visitarme una tarde. Se quedó mirando el taller, los muebles viejos que cobraban vida otra vez. Te veo más tranquilo, me dijo. Lo estoy. ¿La odias? Preguntó después de un silencio. No. Solo me alegra que esté lejos. A veces pienso que, si nada de esto hubiera pasado, habría terminado viviendo una mentira eterna, rodeado de gente que solo valoraba lo que podía ofrecer. En cambio, el escándalo me liberó. Valeria, según supe, se mudó de ciudad. Su padre cerró una galería, y su madre se refugió en el silencio de las redes. Nadie volvió a hablar del tema públicamente. Y yo, después de mucho tiempo, volví a reír sin culpa. El taller empezó a crecer. Los vecinos traían muebles viejos, y algunos días hasta niños del barrio venían a mirar cómo trabajaba. Les contaba que cada pieza tenía una historia, igual que las personas. Que las grietas no siempre arruinan, a veces embellecen. Un día, mientras limpiaba mis manos manchadas de barniz, pensé en lo irónico que era todo. Me habían querido quitar hasta la firma, y al final, fue mi firma la que selló su caída. No sé si fue justicia divina, destino o simple consecuencia. Lo que sí sé es que aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes reconstruir cuando lo pierdes todo. Hoy sigo aquí, en mi taller, con música de fondo y olor a madera recién lijada. No tengo millones, ni fama, ni familia política poderosa. Pero tengo algo que nadie puede falsificar, mi paz. Querido yo del pasado. Sé que estás cansado. Que pasas las noches preguntándote en qué momento todo se torció. Que repasas una y otra vez la escena de la traición, buscando señales que quizás estaban ahí y no quisiste ver. Sé que aún te duele haber confiado. Que todavía escuchas su voz en tu cabeza, y que el silencio de tu casa te pesa más que cualquier juicio. Pero quiero que sepas algo, sobreviviste. El día en que firmaste aquellas capitulaciones no lo sabías, pero estabas firmando el principio de tu libertad. La vida tenía que romperte para que aprendieras a no arrodillarte frente a nadie, ni siquiera frente al amor disfrazado de poder. Durante meses cargaste con una rabia muda. Te culpaste por no haberte dado cuenta antes, por haber creído en promesas huecas. Pero el tiempo, ese juez silencioso, te demostró que la justicia no siempre llega con ruido, a veces llega con calma. Hoy miro tus cicatrices con gratitud. Cada una cuenta una historia, y todas juntas forman un mapa que me trajo hasta aquí, mi pequeño taller, mis manos llenas de pintura y la tranquilidad de saber que no le debo nada a nadie. Perdonaste sin reconciliarte, y eso también es una forma de amor propio. No para ellos, sino para ti. A veces la vida no nos quita cosas, nos limpia el camino. Te quitó una mentira, y a cambio te dio verdad. Te quitó una familia ajena, y te devolvió a ti mismo. Ya no temo a los comienzos. Aprendí que las ruinas no son el final, sino el punto donde uno decide si se entierra o florece. Y tú floreciste, Lucas. Sin ruido, sin venganza, sin mirar atrás. Si algún día vuelvo a dudar de mí mismo, leeré esta carta y recordaré que lo perdí todo, y aún así, sigo de pie. Con gratitud. Lucas.